y que el otro lo compensan con un té con leche a la noche o al mediodía, etcétera, etcétera. Bueno, eso también está siendo parte de lo que vamos escuchando en el día a día. Entonces, digo, vos tenés la tapa de Diario Popular con estos temas que acabo de mencionar. Y después tenés, por ejemplo, la tapa de el diario Clarín, que el título principal tiene que ver con el ruido en el gobierno. Dice: Villarruel se negó a convalidar el despido de un senador del bloque, ¿no? Se mete en la interna, larga por primer día, después de varios días. También todo lo que es la polémica y la novela entre Alberto Fernández y su ex Fabiola Yáñez, y la denuncia también, y quienes declaran también, y quienes aportan información, ¿no? Dejó ese tema en los últimos 2 días y empezó a dedicarse a otros temas de agenda. Dice: aclaró que en lo formal no le correspondía a ella expulsar a Poltroni. Esto tiene que ver con que no aceptó el pedido de expulsión del bloque de La Libertad Avanza, la titular del Senado, porque dice que el senador Atauche no presentó de manera correcta el documento, ¿no? La carta para pedir que se lo expulse al senador Poltroni, que dicho sea de paso, ya se conoció la noticia también que armó un monobloque como pasó con la diputada Arieta. Bien, y después, aparte de eso, tenés ya los diarios económicos. Va de Negocios, que te dice, por ejemplo: el gobierno amplía la baja de costos para perforar el 4% de inflación mensual, ¿no? Dice como título. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo va a lograr esto cuando de repente ya tenés aumentos programados de cosas por encima del 4 o 5% para el mes de septiembre, ¿no? ¿De qué manera se va a lograr la baja de la inflación? Vamos a ver eso. También hay mucha observación y mucha atención sobre los datos que está empezando a difundir en los últimos meses el INDEC, porque sobre todo empiezan a generar mucha brecha con lo que pasa en términos provinciales. Entonces, cuando uno dice: che, 5.1% la inflación de la ciudad de Buenos Aires del mes pasado, y la nacional nos dio 4%, generalmente hay una diferencia de 3, 4 décimas. Cuando ya hay un punto y pico de diferencia, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Digo, ¿habrá alguna otra parte del país que estará mucho más barato que lo que está pasando por ahí en el área metropolitana de Buenos Aires? Bueno, son preguntas que uno se puede empezar a hacer. Dice: eliminará trabas para la importación de insumos productivos claves como el acero y el aluminio, ¿no? Esto tiene que ver con el título de que el gobierno amplía la baja de costos para perforar el 4% de inflación mensual. Eso, por supuesto, siempre vamos viendo, ¿no? Esto es mes a mes. En medio de la crisis interna, Milei convocó a sus legisladores. Eso tiene que ver con parte de la agenda de hoy. Atentos con lo político, que también parece que se está buscando tender algunos puentes, sobre todo con el ex titular del bloque de La Libertad Avanza, ¿no? Que hoy tiene un interbloque, un bloque propio que juega en interbloque con el bloque de La Libertad Avanza. Estoy hablando de Oscar Sago, y también se habla de un posible encuentro con también Cristian Ritondo, ¿no? El titular del bloque del PRO. Empiezan a haber muchas tensiones y muchos empujones para ver si algún tipo de alianza entre el PRO y La Libertad Avanza para mancomunar fuerzas de manera más armónica en la Cámara de Diputados y en el Senado Nacional se puede llegar a retomar. Y sobre todo quieren retomar la calma porque quieren también llegar de la manera más empática posible a lo que será el proceso electoral y el proceso de armados de listas del próximo año, ¿no? Así que bueno, eso también es información que va a tener lugar este día viernes, y ya está difundido que el presidente Milei en principio va a estar reunido con sus legisladores. Decíamos lo del libertario Poltroni, que formará un bloque aparte, ¿no? El diario económico Va de Negocios, que igual tiene mucho de la política. Septiembre arranca con aumentos de desregulados, ¿no? Pusieron desregulados, supongo que quisieron poner de desregulados. El proyecto para recomponer el presupuesto universitario impacta
impactará en el fisco, es otro de los títulos, y después empresarios descartan una lluvia de inversiones mientras haya cepo, ¿no? La otra situación también que viene siendo de mucha contradicción en el gobierno nacional. Así que todos estos temas son parte de la agenda de hoy, pero lo que decía es, mirá cómo algunos diarios tienen como eje los aumentos de precios, la situación de los jubilados, ¿no? La economía que no da pie con bola, y otros siguen marcando agenda con otras cosas, interna del oficialismo, ¿no? Alguna cosa más de la rosca política, y ese contraste me parece que empieza a mostrar bien que bueno, que hay muchas situaciones que están pasando, hay problemas, ya no se pueden ocultar. 22 minutos pasan de las 7 de la mañana, vamos con la primera entrevista de esta mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Y vamos a saludar a Jorge Carral, que es secretario de Prensa y Difusión de AMRA, que es el Sindicato Médico Nacional, que están trabajando mucho sobre todo lo que está pasando a partir del impuesto a las ganancias, ¿no? Cómo se retomó eso y cómo eso está impactando en el sector médico y generando también conflictos a la hora de la atención de la salud. ¿Cómo estás, Jorge? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Buen día a todos, en especial a vos y Jorge Corral, no Carral, Corral. Jorge Corral, ahí está. Gracias, Jorge. Gracias por el tiempo, y ahí está hecha la corrección. Jorge, te pregunto cómo se está dando a partir de este impuesto a las ganancias, a partir de que eso se retomó y que eso impacta muchas veces, como se sabe, con las guardias, con las cantidades de guardia, etcétera, etcétera. ¿Cómo está impactando eso con la atención, ¿no? Sé que hay problemas en diferentes provincias en cuanto a la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud que hacen o no hacen guardias, que cubren o no cubren diferentes servicios de atención. Sí, bueno, una situación muy crítica que se viene dando ya en los últimos 30 años con los médicos, que han perdido mucho terreno salarial, precarización, y ahora se agudiza con inclusive mucha diáspora, como decís, en provincias como Mendoza, que cruzaron la cordillera 150 médicos, se fueron 60 médicos de Rosario, y el colegio de médicos todos los días firma certificados porque emigran a Europa. No es solo el parche que ayer le agradecemos al diputado Goyán que haya comenzado con la quinta guardia, que sería eximida del impuesto. Ocurrió un compañero nuestro al Congreso porque se presentó eso, pero nosotros creemos que todos los médicos deben estar eximidos porque no todos hacen guardia, y no es porque en un trabajo gana lo que le va a impactar para el impuesto a las ganancias. Estamos en el pluriempleo de 3-4 empleos por médico por semana, lo que es desgastante y no genera una buena salud pública, que eso es lo que más preocupa también. Porque, como decís vos, se van a retrasar turnos. Hoy un especialista en cualquier subsector de lo que es la salud no tiene menos de 4 meses de espera, y eso no es salud. El que tiene que ir a hacer un estudio es porque tiene algo que tiene que resolver. Jorge, ¿cómo está? Porque digo, también está viendo y cuando uno va preguntando o haciendo el repaso en los distintos distritos, también lo que se ve es que faltan médicos de guardia, ¿no? Que hay menos médicos a veces de guardia. Te pregunto por eso, porque es donde a veces por ahí se siente como más la carencia que estamos teniendo, ¿no? Digo, después, obviamente que los motivos tienen que ver con esto que hablábamos en el impuesto a las ganancias, y hay otros más en cuanto a la falta también de inversión en el sector, pero digo, ¿cómo está impactando eso en cuanto a la falta de servicios o a la falta de médicos? Digo, ¿esto lo estás viendo en todo el territorio? ¿Está pasando en todos lados? Sí, sobre todo en el espacio privado, donde los empresarios hacen trabajar a los colegas a destajo. Si tienen que poner 2 médicos, ponen uno y que se mate. Y reitero, después viene la violencia porque te espera, se pone nervioso. O sea, hay un conjunto de situaciones que se generan
en un médico que está desgastado, está desmoralizado, y que muchos, ya te digo, agarran la valija y se van. Jorge, ¿cómo están haciendo los médicos para poder llegar a fin de mes en este contexto? ¿Están llegando? ¿Cómo están los salarios? Te pregunto también. Los salarios están muy bajos. Nosotros hemos instituido por un estudio que hemos hecho durante un año en la paritaria provincial un valor de una canasta tipo 2 del INDEC, un organismo que fija, creo que con mucha exactitud, la situación económica mensual, que hoy es de un valor de 3 millones de pesos. Y cuando hablamos de 3 millones de pesos, para las 36 horas de hospital público provincial, y de ahí sacar un porcentaje de cuánto es esa hora, trasladarlo a todos los subsectores y da 20.000 pesos la hora de trabajo médico. En todos los subsectores, tanto estatal, público y obras sociales. Estatal, público, privados y obras sociales. Estamos muy lejos de eso, están en 7.000, 8.000 pesos, lo que hace que una guardia de 24 horas, que es totalmente insalubre, no pase de 160.000 pesos, por eso no impactaría en ganancias si no tuviera 3 o 4 trabajos más. Bien, o sea que todos los médicos están en esa situación de pluriempleo, digo, eso es como está pasando también no hay duda. en varios rubros. No hay duda. Como ustedes los periodistas, inclusive. Sí, son como los rubros así como favoritos para eso, ¿no? Sí, pero además entra en una economía informal, porque no todos están con convenios colectivos, si se enferma no trabaja, es grave la situación. ¿Recordás algún momento parecido a este, Jorge, para la medicina, para los trabajadores de la salud? Yo creo que cada año que pasa y post pandemia estamos peor que antes de la pandemia. Mirá. En todo aspecto, inclusive en el de salud del trabajador médico. O sea que esto lo ves peor, por ejemplo, que tus recuerdos de la década del 90, del 2001, lo ves peor que todos esos momentos. Sí, no recuerdo en el 2001 que estuviéramos tan preocupados por el salario y la precarización. No te puedo creer. O sea que es peor todavía que en ese momento que tuvimos un desastre, ¿no? En todos los sentidos, después económico, social. Sí, no. Creo que vamos cada vez peor. Los empleadores de todos los subsectores miran para otro lado y lo único que se fijan es cuánto vale el medicamento y cuánto vale lo que es estudios complementarios, y siempre cuando hay congresos de salud privada, pública, nunca se habla del recurso humano. Jorge, con eso que decías recién me dabas el pie también para algo que te quería consultar, que seguro tenés noción, porque también es información de los últimos días. ¿Cómo está bajando el consumo de algunos medicamentos esenciales que no están pudiendo pagar? Bueno, tenemos la noticia también, ¿no? del recorte de PAMI ahora. 33% de la lista, seguro, sí. Exacto, eso te quería preguntar, digo, ¿está habiendo menos consulta a partir de lo que está pasando en términos económicos? Digo, hay gente que ya dejó de consultarse, que les cuenta también a los médicos en el consultorio, esto no lo estoy pudiendo tomar porque no tengo la plata, digo, ¿eso es cotidiano? Ya hace 3-4 años que la gente empezó a abandonar tratamientos. Pacientes crónicos, que sin ese tratamiento te van a deteriorar rápidamente su salud. O sea que es de la pandemia para acá que está pasando eso. Yo te diría que dentro de la pandemia, por el encierro y todo, también hubo gente que murió en la casa porque tenía miedo, cuando tenía una cefalea, un dolor de cabeza, que podría estar haciendo un accidente vascular cerebral, se quedó en la casa y se murió porque tenía miedo de agarrarse el COVID. Claro. Y eso se está profundizando ahora, imagino. Estos últimos meses con este actual contexto se profundiza, ¿no? Imagino esto de la falta de atención y demás. Sí. No se puede en realidad medir, pero sí de boca en boca cuando hablamos con los colegas, se caen las consultas, el paciente falta, no sabe si porque no pudo tomar el colectivo, dejó el tratamiento o porque se murió. Estamos hablando con el doctor Jorge Corral, que es secretario de comunicación del gremio de trabajadores médicos y médicas AMRA. Jorge, te pregunto por último si hay algún tipo de contacto con el gobierno nacional, si hay algún tipo de
dirigente, funcionario que entienda la situación, que tome nota de estos reclamos? En realidad nosotros estamos judicializando algunas cosas, pero no hay contactos. Salvo ayer, te reitero, tuvimos en el Congreso Nacional por el tema este de la quinta guardia, que es necesario pero no suficiente. Deben tener todos los médicos exhibición y por eso hicimos la presentación legal, por discriminación, porque hay petroleros de Vaca Muerta que no tuvieron el impacto y además es ilegal esa ley porque no pasó por el Senado. Y aparte ustedes fueron de los primeros gremios también que judicializaron el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Exactamente, sí. Y en la provincia estamos también judicializando un tema de la trayectoria formativa, por también una discriminación y desigualdad con el resto de los trabajadores médicos, porque se le ocurrió al Ministerio de Salud de la provincia solo darle título de especialista a los que hicieron la residencia en la provincia de Buenos Aires, cuando hay muchos médicos que obtuvieron el título de especialista y AMRA hace 10 años que pide que en el salario de la provincia de Buenos Aires esté, un porcentaje del básico como título de especialista para jerarquizar la salud pública, y obtuvieron por el Colegio de Médicos los cursos o por una concurrencia, y no se le está haciendo un aporte del 40% que se le dio a los residentes de la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera inclusive a los que capacitan a los residentes. Eso está judicializado y creo que el 12 vamos a tener una reunión con el ministro de Trabajo de la provincia para presentarle esto, salvo que haya una respuesta, lo judicializaremos con nuestros abogados. Bien, pero hay un encuentro ya coordinado, hubo ahí un canal de diálogo, perfecto. Exacto, perfecto. Y eso lo agradecemos y esperemos que se cumpla. Perfecto. Jorge, te agradezco mucho el tiempo, gracias por estos minutos y por contarnos cómo está el contexto y también la dificultad para poder atender y mantener también la atención de la salud en los hospitales. Y siempre redondeando que acá de por medio está la salud pública y eso es muy grave. Exacto. Jorge, que tenga muy buen día. Gracias por el tiempo, un abrazo grande. A ustedes. Ahí estaba Jorge Corral, dirigente del gremio de trabajadores médicos y médicas AMRA. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la provincia.